así como a todas aquellas personas que nos siguen a través del canal legislativo. La obligación de respetar los derechos humanos por parte de todas las autoridades constituye la obligación más inmediata y básica de protección de estos derechos, en tanto implica no interferir con ellos o ponerlos en peligro. Se trata de una obligación destinada a salvaguardar el goce del derecho y su cumplimiento es inmediatamente exigible cualquiera que sea su naturaleza. Los diputados del Partido del Trabajo sostenemos que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado mexicano en cualquiera de sus niveles o con independencia de sus funciones debe violentar los derechos humanos protegidos y reconocidos en nuestra Constitución Política Federal y en la del Estado, ni por sus acciones ni por sus omisiones. Bajo este sentido, la obligación de garantizar los derechos humanos implica, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, no basta con modificar las leyes para la adecuación de la protección de los derechos humanos, sino que resulta indispensable modificar las prácticas y la interpretación asociadas a ellas. Para en caso de un menoscabo, en estos derechos no solamente se emitan recomendaciones a las autoridades para que modifiquen sus conductas. Se debe de garantizar la reparación del daño que sufrió la persona, es decir, obtener una indemnización por la realización de la conducta o la omisión de la misma que provocó la violación de sus derechos humanos por parte de la autoridad responsable. Esto en virtud a que en nuestro Estado existen casos de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad, en donde al final solamente quedan en recomendaciones que muchas de las veces son solapadas por los superiores. Al proteger a los infractores de la misma manera, el procedimiento para hacer cumplir estas recomendaciones resulta demasiado burocrático y lento, que en la mayoría de las veces concluye en el abandono del mismo por la víctima. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en la que señala que la reparación del daño deriva del derecho a la justa indemnización, la cual se encuentra reconocido en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos primero de la propia norma suprema y 63, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene la Suprema Corte que el derecho referido ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que es un principio de derecho internacional y toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comparta el deber de ser reparado adecuadamente. Asimismo, señala el tribunal más alto del país que una justa indemnización implica el restablecimiento de la situación anterior, y de no ser esto posible, la fijación del pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al sugerir el deber de reparar. Por lo tanto, los diputados del Grupo Parlamentario del Trabajo proponemos una reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, para que todas las autoridades estatales establezcan en sus respectivos presupuestos de egresos asignaciones financieras necesarias para la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos. Es cuanto, diputada presidente.